pendiente de las actividades que tengan que ver con la difusión, la discusión de los temas jurídicos, y concretamente al caso de nuestro instituto había estado muy interesado la directiva de Universitas Fundación para que alojar un sitio donde participar a través de nuestros integrantes. Ya comenzamos esta actividad llamándola Aula Derecho Público, pero en el instituto estuvimos de acuerdo en que el nombre que debía tener oficialmente era el de Antonio Moles Caubet, que es el fundador del instituto, dio la forma inicial. Todo el mundo en el derecho público, todo el que participa en el área del derecho público sabe quién fue Antonio Moles, pero nunca está de más recordar pues su ejecutoria, su trayectoria. Moles Caubet vino de Barcelona, España, y después de un periplo por México, Panamá, llegó a Venezuela, donde una vez que llegó se radicó hasta cuando lamentablemente pues falleció. Pero siempre se dedicó a la universidad, y no solo a la universidad venezolana. Desde sus inicios él fue profesor en la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, y luego en los sitios donde estuvo, en México y en Panamá, también estuvo dedicado a la actividad universitaria, y llegó a Venezuela contratado por la Universidad Central de Venezuela. Es decir, su vida estuvo siempre dedicada al tema universitario, a la actividad universitaria, a la actividad académica. El profesor Antonio Moles Caubet, entonces, en la Universidad Central de Venezuela, fundó el Seminario de Derecho Público. En la oportunidad anterior, el profesor Bruer Carías, segundo director del instituto, hizo una semblanza de lo que había sido la trayectoria del profesor Moles, y nos explicó cómo ese seminario había estado inicialmente dedicado a apoyar las labores docentes de la Escuela de Derecho, de la Facultad de Derecho, y luego había sido transformado en Instituto de Derecho Público, siempre dedicado a la investigación y también de apoyo a la docencia. Una manera de hacer ver pues que efectivamente la docencia sin la investigación no tiene raíces, no tiene trascendencia. Y por eso es que nosotros hemos querido entonces rendir homenaje, para que siempre lo tengamos presente, a nuestro fundador y primer director, Antonio Moles Caubet, denominando así este sitio digital en el cual todos los meses, el primer miércoles de cada mes, iremos entonces abordando un nuevo tema de derecho público. Finanzas públicas, derecho tributario, derecho administrativo, internacional público. Pero quisimos comenzar en esta primera oportunidad con el tema universitario, global, el tema universitario. Primero porque es un tema de actualidad. O sea, ahorita el tema de la universidad y qué va a ser de la universidad, cuál es la situación actual, qué es lo que va a pasar con la universidad, es un tema de obligada reflexión sobre el cual los que estamos dentro de la universidad y los que están fuera, pero nos preocupa, debemos estar interesados y tratando de prestar pues nuestro apoyo a que se logren las mejores soluciones para los problemas serios porque atraviesa. Y que la pandemia no ha hecho más que agudizarlo, pero ya desde antes venían pues toda una serie de problemas. Para eso hemos querido, esa es otra manera de rendirle homenaje al profesor Moles Caubet, en vista de que la universidad fue siempre centro de su preocupación intelectual. Para esta primera oportunidad, entonces, en el que va a ser abordado el tema de la universidad, hemos conversado con Manuel Rachadel y con Gustavo Linares Benzo, que son una muestra además de lo que ha sido siempre el instituto. El instituto ha estado siempre conformado por gente de adentro, gente de planta, podríamos decir, que en este caso está representada por Manuel Rachadel, profesor del instituto, incluso se jubiló siendo
estando en el instituto, me tocó compartir cubículo con él allí en la sede de la facultad. Y bueno, se jubiló, pero sigue estando en contacto con el instituto. Semanalmente nos vemos, conversamos, participa en los coloquios semanales, el seminario interno, y es además miembro del consejo técnico del instituto. Es decir, él es un hombre instituto. En cambio, Gustavo Linares es un profesor universitario muy conocedor también del tema universitario, pero no es parte integrante del instituto. Hasta que yo sepa, pues nunca lo ha sido, pero ha estado allí, es permanentemente un invitado, una persona cercana con quien estamos en permanente comunicación, y eso ha sido, repito, pues una de las orientaciones típicas del Instituto de Derecho Público, que no solo se ha apoyado en su personal de planta, sino también ha sido como que una especie de panal que atrae a todo aquel que esté interesado en torno al derecho público, y trabajamos en conjunto. Pues, y muestra de eso veo al profesor Bruber Carías, que está presente, y lo saludo con gran afecto y gran respeto. Él fue una de estas personas que justamente hizo que el instituto no estuviera solo encerrado en sus cuatro paredes, sino que se abriera hacia el mundo jurídico, hacia el mundo universitario y hacia la sociedad en general. Y las mayores ejecutorias del instituto siempre han estado en ellas participando no solo su personal de planta, sino los allegados al instituto, justamente por ese contacto permanente que se ha querido tener entre toda la comunidad que está interesada, la comunidad universitaria interesada en el derecho público. Vamos entonces hoy a dedicar esta primera sesión al tema universitario, pensando la universidad hoy y mañana, como manera también de indicar un poco cuál va a ser la orientación de esta cátedra Molescahuet. Analizar los problemas actuales, pero en vista de que la situación venezolana es tan seria y tan grave y tan crítica, que cada vez que uno busca cualquier tema, siempre el resultado probablemente va a ser medio desalentador, va a ser muy negativo, pero no nos podemos quedar allí. O sea, nosotros tenemos justamente que analizar eso para tratar de ver cómo ir hacia el futuro. Y esa es un poco la idea de hoy. Analizar la situación actual, pero también hablar sobre perspectivas posibles de proceso prospectivo de progreso hacia el futuro. Vamos a comenzar entonces con el profesor, quien es un profesor, y siempre lo ha sido, de la universidad. Se graduó en la Universidad Central de Venezuela, se doctoró en la Universidad Central de Venezuela, y tiene una prolongada carrera docente. Les decía pues que él siempre ha estado vinculado al instituto, pero también ha estado vinculado a la Escuela de Derecho, y además de eso, no solamente ha estado vinculado a la universitaria desde el aula de clase y desde los escritorios del investigador y las bibliotecas, sino también como lo que se llama la administración académica, poco, si el Estado en la consultoría jurídica de la Universidad Central de Venezuela, y cumplió una labor extraordinaria, y también fue consultor jurídico del Consejo Nacional de Universidades. Tiene, por lo tanto, entonces un gran conocimiento de la universidad por dentro y por fuera, y bueno, entonces eso es lo que nosotros queremos que nos dé hoy su visión de la problemática actual de la universidad, y lo que él ha pensado un poco sobre cuáles podrían ser las vías de mejoramiento de la misma. Con nosotros, pues entonces, Manuel Rachadel. Tienes la palabra, Manuel. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, y gracias a todos los que se han hecho presentes aquí para participar en este coloquio. Y también gracias, por supuesto, a Universitas, que ha suministrado pues toda su plataforma técnica para la realización de la videoconferencia. Yo quisiera decir que el tema de la universidad es algo que a mí siempre me ha apasionado. Yo recuerdo cuando yo entré a la universidad,
estando todavía en primer año de Derecho, nosotros nos reuníamos, un grupo de estudiantes, en la casa de familia del doctor Aristides Calvani, para hablar sobre la universidad, los problemas de la universidad, las posibilidades de la universidad, la naturaleza de la universidad. Todos esos temas los estuvimos considerando allí. Y después en mi carrera de la facultad me metí a un seminario con el doctor Ernesto Maíz Vallenilla sobre la universidad también. Después, por supuesto, cuando me gradué inmediatamente entré yo a trabajar al instituto. Bueno, 5 meses después de graduado entré a trabajar en el Instituto de Derecho Público y al tiempo pues yo entré a dar clases ya primero como instructor interino porque no tenía el concurso y después entré en el escalafón. E incluso, bueno, fui consultor jurídico en la universidad, participé como estudiante en las luchas estudiantiles, fui secretario general del Centro de Estudiantes, representante estudiantil ante el Consejo de la Facultad. Y bueno, después de jubilado, pues ahora estoy, en los últimos años, estuve dando clases en el doctorado. Había un tema que a mí me apasiona también, además del tema de la universidad, es el tema del populismo. Yo di 7 seminarios consecutivos en la universidad sobre el populismo, en el doctorado de la universidad. Y escribí unas notas para mis alumnos del doctorado, tanto que venían de Derecho como de Ciencias Políticas, sobre el tema de la universidad. Pero tratando de vincular la universidad con el populismo, porque es que la universidad es una de las grandes víctimas del régimen populista que tenemos, populista autoritario, por supuesto. Y entonces, bueno, yo quisiera también ponerlo a disposición, porque esas notas se convirtieron después en un libro, que por cierto todavía me falta hacerle alguna revisión, pero ya yo lo he estado mandando y lo mando como un trabajo inconcluso, pero yo creo que puede ser de alguna utilidad, sobre todo en estos momentos en que la universidad se encuentra en una situación de peligro, no solamente de crisis, sino de peligro. Y bueno, me toca hablar a mí entonces ahora sobre el tema de la universidad. Tal vez es la institución tal vez más característica del mundo, en cuanto a que tiene una serie de elementos que si no se dan, eso que allí resulta, que es una institución docente, no se puede llamar universidad. Nosotros en Venezuela tenemos muchas universidades, pero las que merecen realmente ese nombre son aquellas donde hay una autonomía y hay un derecho a la libertad de expresión del pensamiento plenamente libres. Eso es lo que es una universidad. Y nosotros tenemos unas universidades que reúnen esas características a pesar de todas las agresiones que ha sufrido. Y tenemos una multitud de universidades que se llaman universidades, pero que no tienen las características para merecer ese nombre. Yo les digo a ustedes, por ejemplo, una de las cosas que caracteriza a la universidad, y yo eso lo estudio en este libro que les estoy hablando, y que yo no sé cómo se los podría hacer llegar, tal vez a través del Instituto de Derecho Público, o a través de Gustavo Urdaneta personalmente. Pero una de las características de la universidad de su origen fue justamente la autonomía y la libertad de pensamiento. La gente cree que porque era la Edad Media, estaba todo sometido a la iglesia, nadie podía decir nada fuera de allí. No, la universidad fue una excepción. El método principal de docencia en la universidad era lo que llamaban la disputatio, una disputa, una discusión libre en la cual todo el mundo tenía derecho a expresar lo que considerara que era su opinión sobre el tema que se estaba discutiendo y que no podía ser sancionado por eso. Lo único que tenía que conservar eran unas reglas, en primer lugar, de consideración sobre el oponente y, en segundo lugar, ceñirse a los métodos de la dialéctica que se estudiaba en la universidad justamente
para profundizar en el conocimiento, en la forma de llegar al conocimiento y en lo que se llamaba en la universidad la búsqueda de la verdad. Ese método que se estableció en la universidad medieval desde la primera universidad que se creó, que fue la de Bolonia, en el año 1088, tiene su origen y se emparenta con la filosofía clásica griega, porque habían unos profesores por ahí en los años 480 de esta era, que eran muy conocedores de la filosofía griega y que establecieron pues un pensum para dar en la universidad que se llamaba el trivium y el quadrivium en forma sucesiva, primero el trivium y después el quadrivium, que enseñaba a la gente una forma de pensamiento libre. Y toda esa filosofía que se refleja en ese método venía de la filosofía clásica griega y sobre todo de Sócrates. O sea que nosotros somos descendientes directos, nosotros como universidad, de la filosofía griega y principalmente a través del método socrático, que es el que inspiró más que todo la metodología de las disputas. Pues bien, eso por supuesto tuvo sus evoluciones, tuvo sus altibajos. La universidad en el mundo moderno sufrió pues en su autonomía con el sistema con los regímenes del despotismo ilustrado. Después vino el sistema napoleónico que convirtió a la universidad en un apéndice del Estado. Eso sí, de muy alto nivel, porque la universidad napoleónica era de calidad técnica, pero no tenía la libertad, sino era para formar funcionarios del Estado. Después la universidad en América Latina, excesivamente influido por la contrarreforma y en la cual había pues una limitación muy grande a la libertad de pensamiento, dado pues en su sometimiento a las autoridades eclesiásticas. Bueno, no puedo hacer toda la historia, simplemente señalar pues que la universidad tuvo sus malos momentos, tuvo sus buenos momentos, pero sobre todo quería referirme al año 1958, cuando se produce la caída del régimen de Pérez Jiménez, en el cual la universidad tuvo mucho que ver. Profesores y estudiantes fueron actores fundamentales en ese proceso. Convocaron junto con los partidos asociados en la Junta Patriótica la huelga general del 21 de diciembre, del 21 de enero, perdón, de 1958, que al final pues, condujo a la salida de Pérez Jiménez. Entonces, cuando se produce eso, la universidad estaba en su más alto nivel de prestigio ante la sociedad venezolana. Recuerden ustedes que cuando cae Pérez Jiménez, la policía de Pérez Jiménez, que era la Seguridad Nacional, había sido desmantelada, pues se acabó la policía, que era la única policía importante que había en el país, y los estudiantes de la universidad asumieron la responsabilidad de mantener el orden público en Caracas y en las grandes ciudades, pero sobre todo en Caracas. Para eso agarraron una tela que había en una cortina muy grande, muy larga, en el paraninfo de la universidad, la picaron y se pusieron unos brazaletes que decían Frente Estudiantil, Brigada de Orden. Y esas brigadas de orden eran bienvenidas en todas partes, eran admiradas, eran bien recibidas, porque ante la ausencia de la policía mantuvieron el orden público y se ganaron pues, el respeto y la consideración de los caraqueños y de los venezolanos. Entonces, en esa evolución, pues, en esas circunstancias, la Junta de Gobierno decide nombrar una comisión universitaria para preparar un proyecto de ley de universidades
que finalmente fue hecha y fue puesta en vigencia el 5 de diciembre de 1958, mediante un decreto ley de la Junta de Gobierno, presidía en ese momento Poder Garzanavia, y en ese proceso la comisión universitaria, que estaba integrada en su totalidad por universitarios, incluso en ella había un representante de los estudiantes, preparó ese proyecto y fue aceptado en su totalidad, excepto una pequeña modificación que le hicieron, y ese proyecto constituyó pues un pacto social entre el Estado venezolano y la sociedad venezolana, no solamente con la universidad, para garantizar a la universidad la autonomía, la libertad de expresión y la asignación de recursos suficientes para que cumpliera sus funciones. Entonces, a partir de ese momento, pues prácticamente la autonomía de la universidad pasó a ser definida por la propia institución en una ley que, utilizando una expresión española, era una ley consensuada. Una ley consensuada porque al que se le va a aplicar da su consentimiento al que la va a aplicar, pero no solamente que fue consensuada, sino que fue elaborada por los propios destinatarios de la ley, como eran los universitarios. Entonces, yo creo que con esta introducción podemos entrar a ver un poco la situación de la universidad hoy. Yo tenía la idea de que habláramos de la universidad, su situación actual, y tal vez en otro momento, porque no creo que va a alcanzar el tiempo, hablar sobre las perspectivas y algunas ideas fundamentales para la reforma de la universidad. Por eso lo llamamos este coloquio la universidad hoy y mañana. Creo que vamos a hablar hoy porque es que hoy hay tantas cosas que decir que yo quisiera terminar esta primera parte y pasarle la palabra al profesor Gustavo Linares Benzo para que continuara. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Manuel Rachadel. Excelente introducción, nos sitúa pues, en la perspectiva histórica de la universidad y en el sentido real pues, de lo que es la palabra universidad. Me parece excelente su propuesta pues, de repente dedicarnos un poco a los problemas actuales, que son muchos y acuciantes. Y bueno, entonces quizá vamos a oír entonces al profesor Gustavo Linares, quien también, pues como les decía antes, es una persona dedicada absolutamente a la universidad. Él conoce no solo la universidad pública, él es profesor de la Universidad Central de Venezuela, se doctoró en la Universidad Central de Venezuela y hoy en día forma parte de su personal docente y del consejo de la facultad. Debe llevar alrededor de unos 10 años allí, en vista de que no se pueden hacer elecciones. Hay gente que injustamente habla de los usurpadores, de las autoridades usurpadoras, porque están enquistadas en los puestos de mando de la universidad sin, digamos, mirar hacia donde es el origen de esta situación irregular, que es el aparato judicial del régimen que ha impedido que se hagan elecciones. Y por lo tanto, entonces el profesor Linares, que se lanzó probablemente para unas elecciones pensando que iba a ser consejero durante un par de años, creo que es lo que duran los consejeros de facultad, bueno, ya lleva como 10 años allí y lo hace muy bien, excelente, pues siempre está allí asistiendo y dando pues orientaciones con su criterio y su conocimiento. Es una persona pues bien conocedora del tema universitario y él además viene de la universidad privada. Él se graduó en la Universidad Católica, Andrés Bello, una excelente universidad también. No es de las que habla el profesor Brachadel, la Universidad Católica es la que calza todos los requisitos para ser denominada propiamente como una universidad. Y entonces esa visión también pues, probablemente le da una mayor amplitud a su perspectiva y a su visión sobre la universidad. Lo vamos a oír entonces al profesor Linares. Tienes la palabra, Gustavo, tocayo. Muchas gracias, tocayo. Gracias a Universitas por permitir tecnológica y
y difusivamente estas actividades a todos los presentes. Veo al profesor Brewer, un saludo con mucho cariño a todos los profesores y alumnos que están aquí. Uno de nuestros decanos, el doctor Enrique Pérez Olivares, decía con frecuencia que la universidad, el tiempo de la universidad se mide en siglos. Lo acaba de recordar claramente el profesor Rachadel, cuando la primera universidad la Universidad de Bolonia en cualquier momento va a cumplir 1000 años. Y la nuestra, la Universidad Central de Venezuela, el 29 de diciembre de este año va a cumplir 300. Es decir, que la Universidad Central de Venezuela es anterior a Venezuela, porque Venezuela comienza, si se quiere echar para atrás, como unidad política que abarque el territorio de la actual república a 1777. Si no estoy equivocado, la famosa cédula que crea la Capitanía General. Entonces, la Universidad Central, Universidad de Caracas, como dicen fuera de Venezuela, es más vieja que el propio país. Y, sin embargo, atraviesa un momento muy crítico porque el gobierno, de alguna manera, ya desde hace décadas, ha interrumpido la vida normal, el metabolismo de la universidad al cerrar la manera electoral de resolver los problemas internos de la universidad, las elecciones académicas que debe celebrar el claustro para elegir rector, vicerrector, demás autoridades, decanos, representantes profesorales. Y resulta que yo, para seguir con lo que mencionó el profesor Urdaneta, yo me lanzo el año 2009 para estar hasta el año en tres partes. En primer lugar, quiero hacer una crónica, leer la crónica que ya han escrito, al menos las tres que consulté, el profesor Rachadel, su libro de diálogos que envía, a mí me lo envió por lo menos por internet, diálogos universitarios. Al final hay una crónica muy clara de esta situación. La crónica del profesor Urdaneta, la crónica, por supuesto, de las reflexiones también de Manolo, en el número 193 de la revista de la facultad, y Brewer, que tiene un artículo que sacó con motivo de la sentencia 324, que quizás es el hito más vil, más triste pues en esta historia. Entonces, la situación actual de la universidad, que es la que hace que no haya habido elecciones, nace con la Ley Orgánica de Educación del 15 de agosto del año 2009. En su famoso artículo 34,3, que se refiere a la universidad, introduce el carácter político, que no académico, del voto universitario, y en consecuencia aumenta el padrón electoral, o al menos recoge, o así lo interpretan las distintas sentencias que relataré después, de que en la universidad regía también el sistema de que cada persona un voto. Esas primeras interpretaciones del propio gobierno de Chávez en ese momento, si se ven clarísimamente, hubieran significado que en la universidad iban a gobernar los alumnos, porque más o menos en nuestra universidad creo que los profesores son 8.000, los alumnos son 60.000. Entonces, ¿para qué íbamos a votar los profesores si los alumnos dominaban el padrón electoral? Por supuesto, en consecuencia, las universidades se resistieron a asumir esas distintas posiciones con respecto a este artículo 34,3 de la Ley Orgánica de Educación, y organizaron sus elecciones conforme a la vigente ley de universidades, que tenía una proporción de 4 votos estudiantiles por un profesoral, y en consecuencia había un equilibrio en una institución
que obviamente no es una república, sino una academia, como acaba de mencionar el profesor Rachad. Sin embargo, en la sentencia 083 del 17 de agosto del año 2012, la sala electoral suspende las elecciones o ratifica la medida cautelar que había dictado 2 meses antes, suspendiendo las elecciones que iban a tener lugar en la UCB para rector, vicerrector, decanos, representantes profesorales, etc. Cosa que además era una muerte anunciada, porque se recoge una jurisprudencia que la primera de ellas fue con relación a las elecciones de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, que aunque no es una universidad nacional, elige sus autoridades. Porque en el padrón electoral se seguía manteniendo que los profesores tenían mayoría. Desde entonces, es decir, desde hace, vamos para 9 años sin elecciones, y se le suman los 3 de la elección anterior, tenemos ya 12 años sin elecciones, y en consecuencia eso ha destruido internamente el problema universitario, porque los problemas obviamente se resuelven con la debida rotación de las autoridades, tal como establece la ley, y un equipo rectoral que ha debido durar 3 años va ya por 4 veces esa duración. Continuando con la crónica, y en vista de que las universidades no habían cumplido con esa orden de la sala electoral, se dicta la sentencia 0324 del 27 de agosto del año 19, que, como todos sabemos, obligó a las universidades a celebrar elecciones en un plazo de 6 meses, so pena de crearse la falta absoluta de sus autoridades, es decir, para hablar claro, para intervenirlas, y crea un sistema electoral, digamos, corporativo, es decir, donde iba a haber 5 sectores: los estudiantes, los profesores, los egresados, los empleados y los obreros, y un sistema electoral, digamos, que mezclaba el voto individual con el electoral, y ordenaba que si no se realizaban esas elecciones en 6 meses, se intervendría la universidad. Eso iba a ocurrir paradójicamente el 27 de febrero del año 2020. Asombrosamente, cuando todos esperábamos la intervención de la universidad, al menos en lo personal y varios en la facultad, llegamos incluso a sacar copia de nuestro expediente universitario, si no fueran a expropiar, si no fueran a cerrar, y tener el expediente para por lo menos poder defendernos de cualquier calumnia o cosa que viniera con las nuevas autoridades, que bromeábamos que seguramente iba a ser un general, o sin tanta broma, seguramente sería un general. Y asombrosamente el 27 de febrero la sala constitucional suspende esa medida y no se interviene en la universidad. Después vino la pandemia, etcétera, y estamos aquí. Y en este momento el Consejo Universitario, hace apenas 2 semanas, convocó una consulta para realizar unas elecciones que puedan renovar a la autoridad universitaria, también tomando en cuenta los distintos sectores, pero dándoles un peso mucho más cercano a la realidad académica de la universidad. Es decir, que estamos ahora, y es la grave situación universitaria, a mi ver, se debe a la parálisis institucional causada por la falta de elecciones, y me parece que es el punto más importante que debe abordarse para el futuro de la universidad. Y en eso, en breve, entiendo yo, por estas decisiones del Consejo Universitario, se dictará un reglamento, y en consecuencia tendremos que esperar a ver qué va a hacer la sala constitucional, la sala electoral, con respecto a si respeta o no esos reglamentos y esos procesos. Obviamente, cuando uno piensa en el Tribunal Supremo, hay que usar como ese lema que tenía Disney de imagínate más. No tengo ninguna esperanza en lo que pueda hacer el Tribunal Supremo.
con esas elecciones, es decir, seguramente las anulará, las prohibirá. Vemos que esto no es juego, el profesor Rachadel está exiliado en Colombia, precisamente por haber sido nombrado miembro del CNU por la Asamblea Nacional legítima y única en ese momento. O sea, no es esto que está ocurriendo ahorita, porque estábamos dentro del periodo constitucional correcto y está en Colombia exilado. O sea, que no estamos jugando carritos en este momento con la universidad. ¿Qué va a hacer la sala electoral? ¿Qué va a hacer la sala constitucional? Es un tema, pues, que sin tener ninguna esperanza, espero equivocarme, por supuesto, sin embargo, es prioritario el tema electoral universitario. Por otro lado, y ya para concluir con esta introducción en lo que a mí me parece lo más importante del tema universitario, quiero hacer una brevísima referencia a el segundo punto que me parece a mí de enorme importancia en la universidad, que es el tema económico y financiero. El sueldo de los profesores es de $1, como el de buena parte de nuestros compatriotas, y obviamente la universidad requiere de abrir sus fuentes financieras. El gobierno nunca ha satisfecho sus obligaciones con la universidad, menos lo va a hacer ahora en que se ha dilapidado todo el boom petrolero de los últimos años, y creo que es el momento en que la universidad se examine, luego de estas elecciones, si fuesen posibles, en sus propios recursos internos, los legados que tiene la universidad, el fondo Andrés Bello, la fundación UCB, los fondos que tiene el IPP, y por otro lado, la manera de buscar fondos sin los cuales la universidad no puede actuar. Creo que estos son los dos puntos nucleares, a mi ver, en este momento para asegurar la vida de la universidad, una institución cuyo tiempo se mide en siglos, como decía Pérez Olivares y mencionó antes el profesor Rachadel. Y bueno, con esto termino y creo, repito, que el tema elecciones y el tema económico son los más importantes en la actual coyuntura universitaria. Muchas gracias, profesor Linares. Dos perspectivas complementarias, diferentes, pero complementarias sobre el tema universitario nos han sido presentadas hasta ahorita por los dos profesores que presiden este coloquio. Y aprovecho para saludar pues, a quienes nos acompañan, varios profesores del instituto, muchos de ellos, el profesor Brewer, como lo dije ya, la profesora Ana Elvira Araujo, la profesora Ana María Ruggeri, el profesor Antonio Silva, que son el profesor José Peña Solís, que a veces dice que está medio alérgico al tema digital, pero se desempeña muy bien y me alegra mucho pues, verlo aquí también conectado. El profesor Peña Solís es miembro del Consejo Técnico del Instituto también. Lo tendremos pronto. Él prometió que él va a ser uno de los ponentes en esta aula, esta cátedra Moles Cabet. Por el momento, fíjense cómo han sido señalados los que a mi manera de ver también son los dos grandes temas sobre los cuales reposa la actual crisis universitaria y reposará siempre, pues porque la universidad, ya nos lo decía el profesor Rachadel, es un lugar que tiene que ser necesariamente autónomo, no por sí mismo, sino por la función que cumple de generar conocimiento. El conocimiento no es fijo, eterno, uno, absoluto, sino progresivo. Se va encontrando, se va superando, va recibiendo ataques y tiene que defenderse y se supera nuevamente. Y para poder lograr progreso en ese camino del conocimiento, necesita no estar sometido a presiones de ningún tipo, ni religiosas, ni políticas, ni económicas, y por lo tanto esa autonomía tiene que reposar, a mi manera de ver, sobre dos cosas fundamentalmente. Una, sus autoridades. ¿Quién gobierna la universidad? Y en la medida en que se busquen mecanismos que le permitan a la universidad el autogobierno de la universidad, que no tiene por qué ser
a través de una sola vía, pero hasta ahora pareciera que la mejor que se ha inventado es la electoral. Bueno, entonces eso es, uno de los pilares de la autonomía universitaria es el tema electoral, de tal forma que aquellas otras universidades donde no haya elecciones, porque no la quieren tener o porque quienes están en ellas deciden pues que no va a ser la propia comunidad quien va a designar sus autoridades, pues les queda un poquito grande el nombre de eso por un lado. Y por otro lado, el tema económico. Obviamente, quien suministra los recursos quiere controlar al destinatario de los recursos económicos. Y entonces, uno de los grandes problemas en todo el mundo con respecto a la universidad es el financiamiento de la actividad universitaria. ¿Debe ser gratuita o no? Gratuita nunca lo es, porque no hay almuerzo gratis, lo dicen los filósofos gringos, no hay almuerzo gratis, alguien paga. Entonces, el que paga pretende entonces tener control sobre el que es pagado y dirigir hacia dónde van esos recursos. Entonces, en todas partes hay discusiones sobre de dónde deben provenir los recursos, incluso donde hay la educación gratuita, que no es en todas partes del mundo. El derecho a la educación, sobre todo la universitaria, no necesariamente es gratuito. No es como aquí en Venezuela, que se considera que la única fórmula posible de educación pública es que sea gratuita, lo cual es una falacia porque no es gratuita, se la paga a alguien. Entonces la pagan probablemente los que no estudian, los que no se benefician de esa educación. Entonces, pero bueno, ese es otro tipo de discusión que habría que dar. En todo caso, pues a mí me gustaría un poco entonces plantearle a los dos ponentes qué opinan sobre maneras de resolver o de ir un poco hacia adelante por estas dos críticos que actualmente tenemos en Venezuela. Por un lado, el tema de las elecciones. Yo he conversado con el profesor Rachadel y tiene una información y una manera de ver las cosas sobre formas de superar el conflicto entre las distintas partes que tienen paralizado actualmente el tema al que se da referencia el profesor Linares. Y seguramente Linares también. De repente podríamos comenzar por ese, ¿no? O sea, cómo superar eventualmente ese tema de las elecciones y la participación de la comunidad universitaria en la selección de sus propias autoridades. Si el profesor Rachel quiere tu visión sobre el tema. Bueno, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Gustavo Urdaneta, por supuesto, y en general con lo que dice el colega Gustavo Linares Benzo. La universidad, como él dice, el tiempo de la universidad se mide en siglos, a lo cual yo agregaría un poco dentro del mismo sentido, que los gobiernos pasan y la universidad queda. Ya ha pasado por muchos, está pasando por una etapa difícil, pero la universidad va a levantar la cabeza y va a ponerse a la altura de lo que se merece este país, Venezuela, para dirigir intelectualmente las grandes reformas que hay que hacer en el país para rescatar a Venezuela del hoyo en que se encuentra sometida por la actuación del régimen que nos gobierna desde el año 1999. Ahora, por supuesto que eso plantea pues problemas jurídicos bien interesantes. Aquí estamos nosotros entre, la mayoría son abogados, no todos por cierto, pero es que eso que yo llamé una especie de pacto social se viene a convertir en la Constitución de 1999 en lo que se ha llamado una garantía institucional, que se le da en el artículo 109 de la Constitución. La autonomía era producto de la ley de universidades. En cierto modo, había quien decía que a pesar de que había sido una ley de consenso, la del 58, eso no podía ser modificado así alegremente. Bueno, ese concepto de que es más que una simple concesión de la ley,
se vino a restablecer en la Constitución de 1999, probablemente sin que el mismo régimen se diera cuenta, porque lo convirtió en una garantía institucional. Es decir, es una institución que tiene un perfil en la Constitución que no puede ser modificado por la ley. La ley puede hacer algunas modificaciones de detalles si reforma la ley de universidades, pero las cosas fundamentales de la universidad, y nos estamos refiriendo a las universidades autónomas. Entonces, es la misma autonomía. O sea, la autonomía no depende de lo que la ley de una Asamblea Nacional quiera decir. Eso es una garantía institucional que tal vez se podría modificar con una nueva constitución, pero yo también creo que tal vez no. Pero en todo caso, hay que respetarla. Entonces yo diría que nosotros tenemos por delante dos luchas fundamentales en este momento. En primer lugar, como lo dijo Gustavo Linares, y creo que lo dijo exactamente como yo pensaba, la universidad necesita dos cosas. La universidad pública necesita dos cosas. La universidad pública autónoma necesita dos cosas: autonomía y recursos. Y con la autonomía nosotros podemos distribuir los recursos, pero tiene que ser una cantidad suficiente para permitirle funcionar. Y la autonomía, el rescate de la autonomía, nos llevaría a que hay una serie de cosas, de medidas que se han venido tomando por el régimen, que hay que desecharlas completamente. Por ejemplo, la universidad tiene derecho a escoger a sus estudiantes a través de un sistema de ingresos basado en el mérito. Pero el gobierno ha establecido unas normas que le quitan esa facultad a la universidad y establece unos mecanismos, yo diría que aparentemente justos. Por ejemplo, le hacen una encuesta a la gente que quiere entrar por vía del Consejo Nacional de Universidades, de la OPSU, donde la gente tiene que responder cuántos son su familia, si el piso de su casa es de cemento o es de tierra. Entonces la gente que tenga piso de tierra tiene un derecho preferente para ingresar a la universidad. Y se han hecho estudios de casos de alumnos que tienen 20 puntos de promedio. O sea, eso es una cosa que es muy difícil ver, una gente que tenga 20 puntos de promedio, porque el summa cum laude tiene 19 de promedio, pero el 20 de promedio es una cosa que se da en escasísimas situaciones. Y, por ejemplo, se planteó el caso de una muchacha de Barquisimeto que quería entrar a la universidad pública, en este caso entiendo que era la UCLA, la Universidad de Barquisimeto, y no pudo entrar porque a pesar de que tenía 20 puntos, habían unos muchachos, a lo mejor con un concepto justiciero, pero por el hecho de tener el piso de tierra en su casa, podrían entrar con prioridad sobre la estudiante de bachillerato que había sacado 20 puntos de promedio en toda su carrera de bachillerato. Bueno, esas cosas se están viendo, pero eso distorsiona completamente a la universidad. Y otro punto de la autonomía que nosotros tenemos que rescatar es la elección de las autoridades. Eso es fundamental para la autonomía, lo que llamamos el autogobierno de la universidad. Claro, la universidad viene siendo objeto de toda una estrategia que primero empieza por negarle los recursos y por otra parte progresivamente irle socavando su autonomía. Por ejemplo, la Universidad Simón Bolívar, que a pesar de que se aparece como calificada como una universidad experimental, pues tiene todos los requisitos y está entre los primeros lugares académicos del país y tiene derecho a escoger sus autoridades. Para mí que esa diferencia entre universidades experimentales y no experimentales se basa fundamentalmente, para mí son autónomas las universidades que pueden escoger sus autoridades, aun cuando jurídicamente se le califica como universidades experimentales. Y la Universidad Simón Bolívar es una universidad autónoma,
desde ese punto de vista y de muchos otros puntos de vista. Sin embargo, por una ausencia absoluta de la universidad, por una ausencia absoluta de un alto directivo de la universidad, el vicerrector académico, que las faltas absolutas están ya determinadas. Las faltas absolutas del vicerrector académico las cubre el vicerrector administrativo, las de vicerrector administrativo el secretario, y así, pues en todos esos aspectos ya eso está determinado. Sin embargo, el gobierno, haciendo uso de una mayoría no muy cierta que tiene el Consejo Nacional de Universidades, nombró a un militar como vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar, que además no tiene los requisitos legales para ser vicerrector de la universidad, porque se requiere que había desempeñado por lo menos 10 años de docencia en la educación superior, y ese militar no tenía sino unos cuantos años, no importa en qué institución fuera, pero tenía que ser en una institución universitaria, y sin embargo lo pusieron ahí a la fuerza, y ahí está, con el problema que incluso el rector ha tenido problemas de salud, y en cualquier momento pues va a tener que abandonar su actividad. Y entonces el rector de la Universidad Simón Bolívar, una de las universidades de más alto nivel académico en el país, pasaría a ser dirigida por un militar que no tiene las condiciones para ser autoridad universitaria. Esas son pues las cosas que nosotros estamos viendo. Entonces yo digo lo siguiente, nosotros lo que hay que hacer en la universidad tenemos que dividirlo en dos partes. En primer lugar, el recuperar la autonomía y los recursos como parte de la tarea inmediata. Por eso digo, la universidad de hoy tiene que recuperar su autonomía y tiene que tener los recursos necesarios, porque si la universidad es gratuita, la universidad puede tener algunos ingresos propios, pero son cantidades ínfimas con relación a las necesidades que tiene esa institución. Pero tenemos que pensar también, cuando cese la usurpación, como se ha acostumbrado a decir en estos años, yo no sé si es pavoso o no es pavoso esa expresión, pero se ha dicho, cuando vuelva la etapa democrática, nosotros tenemos que empezar a pensar de una vez qué vamos a hacer con la universidad. Vamos a hacer un nuevo pacto social. La universidad va a volver al pacto del 58 con la modificación del 70, o va a dar un paso más adelante para ponerse a la altura de las grandes universidades del mundo que existen hoy, tanto en Europa, incluso en América Latina. Tenemos universidades como, por ejemplo, la Universidad de San Paulo, que es una universidad de primer nivel. ¿Nos vamos a poner a ese nivel nosotros o vamos a seguir arrastrando una serie de defectos que hemos tenido y que ya los tenemos localizados y que podemos modificar y corregir oportunamente? Entonces, esa reflexión sobre la universidad tenemos que hacerla en dos tiempos. Hoy, primero que todo, recuperar la autonomía, obtener los recursos para el funcionamiento pleno de la universidad, de sus laboratorios, de su investigación, de su extensión, de su docencia, todo eso, sus bibliotecas, todo lo que necesita la universidad para tener el nivel que se merece Venezuela. Y también ir pensando de una vez, yo quería aprovechar esto para hacer una proposición que yo vengo pensando desde hace mucho tiempo. Incluso lo hablé varias veces con la rectora de la universidad, la profesora Cecilia García Rocha. Le dijo que estaba muy interesado, pero realmente nunca tuve el apoyo necesario. Yo estaba dispuesto a ponerme en eso, que era crear un centro de estudios sobre la universidad dentro de la misma universidad. La universidad gasta mucho dinero en estudiar muchas cosas, muchos recursos humanos, en estudiar cosas de todo tipo, pero no se estudia a sí mismo. Y hay universidades del mundo que tienen sus estudios para ver, para examinar la institución
Y yo creo que, por ejemplo, el Instituto de Derecho Público podría comenzar por tener un programa en ese sentido dentro del instituto, que yo creo que la institución que con mayor gusto acogería una idea de estas, de crear un centro de estudios sobre la universidad para ir pensando de una vez las reformas que vamos a hacer una vez que cese esta situación transitoria de populismo autoritario que nos ha metido en el foso dentro de los países de América Latina. Yo he hablado con Gustavo, voy a seguir hablando y creo que en una de esas próximas reuniones donde el tema de la Universidad se toque, a mí me gustaría exponer esta idea. Yo estuve en México, yo vi el Centro de Estudios de la Universidad de México, que tiene 60 investigadores sobre la universidad. Yo no aspiro a tener tantos, ellos también asesoran en temas metodológicos que en Venezuela corresponde más a la Facultad de Humanidades. Creo que sería un centro donde distintas facultades tendrían algún personal de investigación al servicio, aunque sea a tiempo parcial, para ir creando ese centro de investigación sobre la universidad. ¿Qué pasa en las universidades del mundo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están funcionando las universidades del Japón, de los Estados Unidos? ¿Cuál es la situación en China? ¿Cuál es la situación en Europa? Todo eso tenemos nosotros que tenerlo y tener un centro de documentación. El tema de la representación de los trabajadores en los organismos de dirección de la universidad. ¿En qué países se da esa situación? Yo conozco de algunos, pero no es una cosa muy generalizada tampoco, ni tampoco a nivel de dirección, sino más bien en lo que se llama el claustro universitario. Pero bueno, todas esas cosas deberíamos ser nosotros un centro de información y de documentación y discutir esos problemas. Vamos a hacer una disputación sobre la universidad y ver el método para que una vez que cese la usurpación, nosotros podamos dar los pasos iniciales para poner la universidad nuestra en el primer nivel en el plano mundial, pues, como Venezuela se lo merece, como Venezuela lo necesita. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Rachabel, excelente por sus reflexiones igualmente sobre el problema actual, posibles vías de solución y bueno, esa propuesta que está haciendo me parece excelente. Efectivamente, la universidad estudia muchas cosas, pero no se estudia a sí misma. Y hay muchas cosas que hay que estudiar dentro de la universidad. Nosotros debemos dar la pelea para llegar al máximo, pero también tenemos que pensar que la universidad tiene que ganar legitimidad en la lucha por la autonomía. La autonomía no puede ser para mantener vicios, para mantener esquinas o medio ocultas, para mantener, digamos, pequeños feudos, sino justamente para cumplir con los altos fines de la universidad. Y por lo tanto, como propone el profesor Manuel Rachabel, deberíamos hacer disputacios sobre los distintos temas que hoy estamos planteando de una manera bastante general, por supuesto, porque no hay tiempo tampoco para desarrollarlos. Me gustaría entonces también oír al profesor Linares sobre el mismo planteamiento que les hice inicialmente, hace ratito. Por favor, profesor Linares. Sí, gracias, profesor Urdaneta, ¿no? Yo traté de hacer esta crónica de la situación que creo que nos ha llevado al momento actual. Es una crónica básicamente electoral. Y recuerdo que hace poco estaba leyendo, no me había percatado que está el profesor Peña Solís también presente. Hace poco, para un trabajo que estaba haciendo, releí su trabajo sobre la muerte de la descentralización y nada más seguir la crónica de los eventos, la famosa sentencia que la Constitución donde dice exclusiva de los estados termina diciendo exclusiva del poder nacional y va echando el cuento y lo va analizando. La sola crónica es tan pasmosa que hay que repetirla. Bueno, la crónica electoral universitaria es el problema a mi ver fundamental y creo que es lo que podemos hacer ahora.
sea, ciertamente estamos ante un estado o una cosa, no sé cómo llamar a esto, que tiene el poder de fuego, que es un estado que no ofrece ningún bien público. O sea, no hay transporte, no hay agua, no hay luz, no hay electricidad, solo hay represión. El gobierno no ofrece, tampoco ofrece educación. Pero también tiene un efecto de que si como decían pues los filósofos, ni lava ni presta la batea. Es decir, tampoco permite a las universidades su desempeño. Y ahí vuelvo, y podría sonar que estoy machacando las cosas, pero lo quiero hacer es profeso, al tema electoral. O sea, si no nos renovamos internamente, si no lo intentamos, así venga la sala constitucional de nuevo, y entonces, bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pero si no nos renovamos, no hay posibilidad. Es las nuevas autoridades universitarias, con Maduro ahí o sin Maduro ahí, por lo menos esa pelea hay que darla, se está dando en este momento, es que podremos ponernos a buscar los recursos, podremos ponernos a ver qué hacemos con la universidad de aquí a 300 años más. Y en ese sentido, yo creo muy importante recordar todo lo que se ha venido haciendo. El profesor Méndez preguntó por ahí, por los mensajes que se leen aquí, que ciertamente las elecciones que están suspendidas son las de cogobierno, no las de los representantes profesorales y estudiantiles. Si lo dije mal, tiene toda la razón el profesor Méndez. Pero hemos tenido una campaña, varios profesores de varias facultades, por hacer elecciones de representantes profesorales, como han hecho los muchachos de representantes estudiantiles, pero bueno, ha sido muy difícil a los efectos internos de hacer elecciones de representantes profesionales. Tiene toda la razón el profesor Méndez, y si dije lo contrario me equivoqué y pido disculpas. Pero en todo caso, las elecciones del cogobierno, donde se plantea ese problema causado por la Ley Orgánica de Educación y por las sucesivas sentencias de la Sala Electoral y de la Sala Constitucional, nos llevan a esta tesitura de que tenemos que hacer elecciones. A mí me parece que hay un hecho que es al menos misterioso. O sea, la universidad estaba intervenida. Me acuerdo saliendo de un consejo de facultad, Tocayo, estabas tú, estaba Francisco Paz, el director de la escuela, estábamos ahí en el cafetín redondo, y ahí fue donde se habló de ir a sacar copias de nuestros expedientes, porque eso estaba intervenido. Fue una gran sorpresa, al menos en lo personal, que esa medida se hubiera suspendido. Y tú te pones a ver, y es de los poquísimos retrocesos del gobierno en sus políticas de arrollar con lo que se le enfrenta. Algo pasa en la universidad que no pasa con otra cantidad de instituciones que son sencillamente pulverizadas por el gobierno, que hace pensar, así como antes, repito, para no desilusionarme, prefiero no ilusionarme, pero creo que la batalla hay que darla por hacer unas elecciones pronto, de la manera más académica y constitucional posible, y ahí reitero lo que acaba de decir Manolo. Asombrosamente, el artículo 109 de la Constitución es el artículo más autonómico de nuestra historia. De alguna manera, tú podrías inclusive pensar que la ley de universidades en sí misma es inconstitucional. Cada universidad tendría que darse sus propias normas, y entonces en la Universidad Central de Venezuela, pues, para hacer una caricatura, mandan solo los profesores titulares, que escogen de su seno los rectores. En la Universidad de Carabobo son todos los profesores los que votan, o en la Universidad del Zulia votan mitad y mitad los alumnos. O sea, hay una autonomía enorme en la Constitución del 99. Yo creo que sería otro de los autogoles que llamaba Chávez, que se metió el propio gobierno en la Constitución, como en la independencia del Banco Central. Y creo pues que hacer unas elecciones, intentarlo y ver cómo logramos la renovación interna de la universidad es el primer paso para los siguientes 300 años de la universidad. Muchas gracias, profesor Linares. Terminaste, perdona, que no sé si te interrumpí. Sí, cambio. Okay, está bien. Bueno, no, muchas gracias, pues efectivamente
estaba viendo yo también aquí la intervención de algunos de los participantes. Quería saludar, pues, que además de profesores del Instituto de Derecho Público, hay profesores de la universidad en general, que ni siquiera son de nuestra facultad. Saludo a la profesora Ana Mercedes Salcedo, al profesor Absalón Méndez. Hay otros profesores que están aquí también acompañándonos y desde luego, pues, este tema da para ser conversado por todos los interesados en el tema universitario. Y justamente veo a la profesora Cecilia Sosa también, que ella fue del instituto, igualmente. Y la profesora Ruggeri, la profesora Sosa, el profesor Méndez, los tres insisten en el tema de la autonomía y el tema de la democracia y el tema de la recursión institucional que tiene, en el cual tiene un gran papel que jugar la universidad. Y insisto en lo que dicen tanto el profesor Linares como Manuel Rochabel, que eso pasa por el tema electoral. O sea, ¿cómo vamos a hacer para renovar las autoridades? Y eso debería buscarse alguna fórmula que permita, pues, un lugar de entendimiento, porque esa es la única manera como podemos avanzar. Efectivamente, que logremos un terreno en el cual todos salgamos beneficiados o no demasiado perjudicados. Y una de las la señalaba el profesor Méndez, y creo que la retomaba Gustavo Linares. No se tiene por qué fijar la renovación de las autoridades en todas las autoridades universitarias, si es que hay algunas que no se pueden efectivamente renovar, pero hay otras que sí se pueden renovar. Todos los cuerpos colegiados podrían renovarse en su representación estudiantil, en su representación profesoral, porque eso, ahí no hay el tema del uno por uno. Ahí cada votante habrán otros problemas. Por ejemplo, en la representación profesoral se podrá discutir si los instructores también deben votar, si los contratados deben votar, pero eso es más fácil, pienso yo, resolverlo sin necesidad de estar, digamos, esperando malas intervenciones por parte del aparato judicial del régimen. Entonces, hay también, pues, algunas cosas que podríamos ir avanzando y de repente a lo mejor tendríamos que ir conversando sobre eso. Me gustaría también, ya que han tocado sobre todo el tema electoral, su perspectiva con respecto al tema de los ingresos económicos. O sea, el tema de la gratuidad de la universidad pública o de cómo hacer para que los ingresos que vienen del erario público no se conviertan en un mecanismo de sojuzgamiento por parte de quienes manejan esos recursos, sino para que puedan llegar a la universidad y que los pueda manejar la universidad de acuerdo con lo que les parezca más conveniente, y al mismo tiempo que la propia universidad tenga mecanismos de control, de autocontrol y de transparencia que permitan darle confianza a quienes manejan los recursos dentro de la propia universidad. De nuevo, me gustaría oír la opinión del profesor Linares, en primer lugar, Rachadel, perdón, y después Linares, si no tienen ningún inconveniente. Vamos a oír al profesor Rachadel. Bueno, yo pienso que el peligro de que se utilicen los recursos públicos que se dan a la universidad para sojuzgar a las instituciones ocurre, pues, en los sistemas autoritarios, dictaduras, tiranías, como se llamen, pero no en un sistema democrático. Es que la universidad, por el mismo hecho de escoger a sus autoridades por la comunidad universitaria, no puede, y que además esas autoridades manejan los recursos públicos de acuerdo con la autonomía como está garantizada en la Ley de Universidades de 1958, ese manejo financiero de las autoridades de la universidad no les permite hacer un sojuzgamiento porque han sido, pues, electas por la propia comunidad, y la comunidad universitaria, pues, en ese sentido es muy selectiva en cuanto a escoger personas que garanticen ese manejo. O sea que ese no es problema. O sea, el problema, como lo hemos definido aquí, son dos: autonomía y dinero, recursos del Estado para las universidades autónomas
que son las universidades gratuitas. Y creo que la Universidad Venezolana Autónoma tiene dentro de sus pilares fundamentales de la garantía institucional esos dos, la autonomía y la gratuidad. La universidad pública autónoma tiene que seguir siendo gratuita, sin perjuicio pues, que el gobierno pueda dar grandes cantidades de becas para universidades privadas de alto nivel, como las tenemos en Venezuela, y muy buenas, por cierto, pero no significa eso que el Estado deba abandonar su responsabilidad de mantener una universidad gratuita sin perjuicio de su nivel académico. Ese es el gran desafío que tenemos por delante para esta universidad nuestra, autónoma, que no se desmejore su calidad a pesar de ser gratuita, y creo que hasta ahora, a pesar de todos los problemas, lo hemos logrado. La Universidad Central de Venezuela, que es gratuita, es la primera universidad del país en todos los rankings serios que se sacan, sigue siendo la primera universidad del país, y eso es un gran mérito. Este es un gran mérito que no todos los países pueden darse ese lujo de tener una universidad gratuita en el primer lugar del ranking académico. Gracias. Gracias, Manuel. Oigamos al profesor Linares, por favor. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo que la universidad pública tiene que ser gratuita. Creo que es una de las magias de Venezuela. La movilidad social que existía hasta los 90 se debía básicamente a eso. O sea, los fondos no están en los bolsillos de los muchachos. En esta coyuntura actual, tampoco están en los bolsillos del gobierno. Los bolsillos del gobierno no son del gobierno, sino de otros. Y cuando tenía no nos quería dar, y ahora que no tiene menos. Pues yo creo que es completamente ingenuo pensar que el gobierno quiera dar ni una locha, ni un dólar, ni a la universidad pública, ni privada, ni a nada que se parezca a libertad, ¿no? Entonces, es el momento de la creatividad, sobre todo de la creatividad a dos niveles, y por eso insisto, bueno, pero qué manía. Insisto en las elecciones. O sea, es muy importante la transparencia del uso de los recursos. O sea, ¿cuánto se le cobra a los Leones del Caracas y a los Tiburones de La Guaira por el uso del estadio universitario? Eso tiene que ser un saco real. Yo no lo sé cuánto es. Yo solo sé que cuánto paga la iglesia de Ayupara de Sufrir, que está encima del estacionamiento cubierto, que como todos sabemos es un negocio. Ellos son los dueños de Varig en Brasil. O sea que eso no son las hermanitas de los pobres ni una iglesia evangélica. ¿Cuánto pagan ellos por usar el techo del? Y así, o sea, hay muchos fondos que deben ser administrados y de donde puede. Y el otro son las donaciones. O sea, por ejemplo, egresados. ¿Cuántos egresados son propietarios de empresas que podrían ayudar a la universidad? Obviamente, la solución para los próximos 300 años es que el gobierno, de una manera sensata, otorgue recursos. Pero una de las cosas buenas de la actual coyuntura de Venezuela es que la gente se olvidó del gobierno. Ya al gobierno solo se le teme. De él no se espera nada. No se espera agua, no se espera gas, no se espera comida, no se espera dinero, no se espera Cadivi. Todos los empresarios están trabajando sin el gobierno, la gente está trabajando. Entonces creo que la universidad tiene que aprender de ahí. El gobierno solo espera palo y cárcel. Entonces no esperemos dinero, no esperemos más nada, y creo que es una oportunidad también para reinventarnos inclusive desde el punto de vista económico. Muchas gracias, Linares. Ya vamos a ir concluyendo. Estamos, digamos, pasados un poquito de la hora prevista inicialmente para este evento, y agradecemos a Universitas pues siempre el apoyo que nos da, y que estamos seguros que no nos va a
acortar el audio porque nos pasemos un poco más. Y solamente quería decir pues, que me complace enormemente esta primera sesión y los resultados de esta primera sesión de la cátedra Moles Caubet. Han salido cosas, ideas y propuestas como la del profesor Rachadel, de crear un centro de estudios sobre la universidad que estudiaremos con mucho detenimiento. Ahí hay fórmulas para poder adelantar este tipo de iniciativas, y desde luego pues que el Instituto de Derecho Público estaría sumamente complacido de poder participar en esa iniciativa. Otra cosa interesantísima que surgió, que probablemente el profesor Rachadel no se lo esperaba, es que la edición de su libro, para que pueda estar verdaderamente disponible y que tenga la difusión que se merece, pues una obra excelente, de verdad, pues uno aprende allí muchísimo, muchísimo. Es decir, uno quiere saber qué es lo que pasó en la universidad desde que el mundo es mundo, bueno, desde que el mundo universitario es mundo universitario, allá en la Edad Media. Puede leer ese libro del profesor Rachadel, que está hecho con muchísimo conocimiento y con la ponderación pues, y el criterio tan claro que siempre demuestra el profesor Rachadel cuando escribe, cuando investiga y cuando escribe. Entonces, y el profesor Alan Brewer Carías, que siempre pues el que está allí apoyándonos en todo, cualquier cosa que el instituto quiera hacer, a pesar de su distancia física, pues está allí siempre acompañándonos. Nos ha propuesto que sea editado en la colección de la editorial jurídica venezolana con el Instituto de Derecho Público. De tal forma, pues que ya cerrando este evento ya nos vamos a estar poniendo de acuerdo con respecto a eso. Muchísimas gracias, profesor Brewer, por esa propuesta. Nada, pues la última propuesta es la de que hagamos de repente un nuevo evento en el cual entonces tratemos de focalizarnos en el futuro, o sea, ya no tanto en el presente, que ya lo conocemos y es duro para todo el que está dentro del tema universitario, sino más bien hacia el futuro. Ya vamos a tratar de programar entonces un próximo evento al respecto. Nos gustaría de todas maneras que si los ponentes quisieran dar unas últimas palabras de cierre para la audiencia, a quienes tenemos que agradecerles pues su participación, su presencia aquí, siempre están muy pendientes de las actividades que hace el instituto y que hace a través de Universitas. Y bueno, entonces nos gustaría oír unas últimas reflexiones del profesor Rachadel, por favor. Bueno, yo quiero darle las gracias por esta oportunidad de comunicarme con mis amigos y compañeros de la universidad, saludar pues la presencia y agradecer el respaldo que siempre nos ha dado el profesor Alan Randall Brewer, a los demás compañeros del Instituto de Derecho Público, el mismo Gustavo Uraneta, Cecilia Sosa, a profesores pues distinguidos que nos han acompañado en esta jornada, y a invitarlos a todos a que asumamos un poco la dirección de estas disputas que tenemos que hacer sobre la universidad y discutirla con toda la amplitud y con la mayor objetividad, estos temas que afectan a la universidad y que van a requerir nuestra contribución para restablecer a la universidad, para restablecer el país y luego para mejorarla al nivel que todos aspiramos a que tenga. Y son personas pues, que tienen también mucho conocimiento de otras universidades. Y quiero también saludar la presencia aquí del doctor José Peña Solís, quien no solamente pues, ha sido un gran profesor y un distinguido investigador y autor de libros de primer nivel intelectual, sino que fue nuestro colaborador ad honorem cuando desempeñé la consultoría jurídica de la universidad en circunstancias tan difíciles como fue de preparar la demanda de nulidad de la Ley Orgánica de Educación en el año 2009, que estuvo con nosotros allí en la consultoría jurídica junto con el doctor Sánchez Falcón y yo, entre los tres, hicimos ese documento que circuló mucho entre todas las universidades y que sirvió un poco de bandera
para la defensa de la autonomía. Entonces también mis saludos y mi agradecimiento al doctor Peña Solís. Cambio. Digamos para el profesor Linares. Sí, bueno, igualmente agradecido a todos, al instituto, al profesor Urdaneta, a Universitas, a los presentes, a mis maestros aquí que me han oído. Yo creo que más allá de la coyuntura que requiere sencillamente de lo elemental, que es la renovación universitaria y la consecución de unos fondos mínimos para que haya una vida, casi una sobrevivencia de los profesores universitarios y demás. Yo sí creo que el futuro, como dijo Manuel, los gobiernos pasan y la universidad queda. Y creo que la universidad tiene que continuar luchando. Y en ese sentido, preparándonos al tema del futuro, yo creo que el tema universitario que más se debate hoy es el tema universidad y pandemia. La universidad es una convivencia, es estar ahí, es fundamental. De alguna manera, yo podría decir que mis compañeros de universidad, mis compañeros de posgrado, mis compañeros de doctorado fueron grandes educadores, quizás algunos más que profesores. O sea, estar ahí en la universidad, sobre todo en una universidad tan bella, en algo tan extra, creo que lo más bello que hemos hecho los venezolanos es esa ciudad universitaria. ¿Cómo compatibilizar eso con este tema de la pandemia, que no creo que se acabe muy pronto? Es decir, tenemos que ocupar de nuevo los espacios físicos de la universidad, y siento que en eso estamos retrasados frente a otras instituciones venezolanas, básicamente las empresas o las universidades realmente. Pero fíjense ustedes que en abril van a comenzar los colegios, ¿no? Los colegios de muchachos, las escuelas. Entonces, creo que el tema de la pandemia debe ser uno de los primeros temas de ese instituto que va a fundar Manuel de estudio de la universidad, ¿no? Y creo que es fundamental el tema, a ver cómo se recupera físicamente la participación de todos en la universidad. Cambio. Pasó. Bueno, lamentablemente estaba muy bien la banda ancha hasta ahorita. De repente me sacó. Ok, espero que me estén oyendo. Nada, pues se me fue la señal en un momento más inoportuno. Pero bueno, aquí estoy simplemente para agradecer muchísimo pues tanto a los participantes, los ponentes que nos han dado pues de verdad su visión bien analítica, basada en conocimiento profundo del tema universitario, y que estoy seguro pues los tendremos de nuevo ya en esa nueva edición en la cual vamos a hablar sobre posibles vías de solución para estos problemas. Quiero agradecer también a quienes han estado presentes aquí por la vía digital, los que son y siempre han sido y siguen siendo del instituto: profesor Bruder, Ana Elvira Araujo, Ana María Ruggeri, Cecilia Sosa, Antonio Silva, es decir, todos los del instituto, y además los otros que también profesores de la universidad, que también han aportado pues su visión a través de las intervenciones, las preguntas que nos han hecho,
Y por supuesto, sobre todo, agradecer a Universitas que nos ha brindado de nuevo la posibilidad de estar con ustedes. Participo con Gustavo Linares de la idea de que la universidad es fundamentalmente el ambiente universitario, ese ambiente universitario, esa sensación de estar en un sitio donde todo el mundo tiene algo que aportar o criticar o a superar con alguna información, con algún punto de vista. Eso es inigualable, eso verdaderamente no se sustituye con nada. Y por eso es que la universidad siempre ha sido una comunidad, pues la comunidad tiene que convivir, no hay ninguna duda. Pero claro, estos medios digitales también nos pueden ayudar muchísimo, no todo se tiene por qué hacer por la vía, sobre todo cuando no se puede hacer de otra manera, y en esta perspectiva, en esta modalidad pues de la vía digital, nos han ayudado muchísimo a la gente de Universitas, a quienes estamos muy agradecidos. La próxima reunión será la primera semana del mes de abril y ya les anunciaremos oportunamente de cuál será el tema y quiénes serán los ponentes. Muchas gracias de nuevo y que tengan una feliz tarde. Gracias.